resultados del PSPP, del los resultados de PSPP en relación a los trimestres o al año 2024. Aquí me disculpan, están participando personas de otras unidades ejecutoras, pero hemos colocado lo que corresponde a la unidad ejecutora 899. Lo importante es ver la progresión de esos resultados. Si nosotros vemos esto corresponde al primer trimestre del 2024. Los hemos dividido en cuatro grupos, ¿no? 25% cada uno de ellos, los que tienen el mayor porcentaje de rechazo superior o igual al 75% en rojo. Como vemos, son la mayoría de establecimientos evaluados en el primer trimestre. En naranja están los que tienen entre el 50 y 74%, algunos de ellos establecimientos grandes y 3 y 4, ¿no? Están por encima del 50%. En amarillo tenemos aquellos que están entre el 29 25 y 49%, ¿no? Que son mucho menos, y por último los que deben estar en verde mucho mejor, entre 0 y 24%. En este caso, en el primer trimestre, ningún establecimiento llegó a estas condiciones, ¿no? Si nosotros seguimos viendo y vemos el segundo trimestre, va cambiando la situación, ¿no? Aquí nosotros tenemos que todavía persisten algunos en rojo, ¿no? Algunos establecimientos, un y cuatro, un I3, pero ya tenemos otros establecimientos que van pasando inclusive hasta el color verde, ¿no? O sea, hasta menos del 25% de prestaciones observadas, ¿no? Aquí tenemos un establecimiento, el establecimiento de Narihualá. Si seguimos viendo en el tercer trimestre, vemos, ¿no? Que también otro establecimiento, un I4, el establecimiento de salud Bernal, tiene 12,86% de rechazo, ¿no? Entonces, es un establecimiento, como les mencionaba, de categoría I4 que mantiene su porcentaje de rechazos por debajo del 20%, ¿no? En los últimos años. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, mientras que hay otros establecimientos que lamentablemente se mantienen por encima del 75%. En el cuarto trimestre del año 2024, en este caso ya no tenemos establecimientos en rojo. Recordar que todo el año 2024 las prestaciones evaluadas han correspondido al mismo año o en su defecto al año anterior, 2023. Sin embargo, en los años anteriores el PSPP a veces era de 2 años previos o más de un año previo, entonces eso motivaba a que las medidas tomadas para implementar recomendaciones no se puedan hacer evidentes al ser evaluadas. Entonces eso se sustentó frente a la UDR, ¿no? Representante de la IAFASIS. Entonces, con la finalidad de que las prestaciones que se evalúen correspondan al mismo semestre o en su defecto al anterior. En el caso del cuarto trimestre, nosotros podemos ver que tenemos más establecimientos en naranja, algunos en amarillo, y tenemos establecimientos en verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, el I3 Chiclayito, 22,86% de prestaciones rechazadas. María Goretti, 2,86% de prestaciones rechazadas. Cuando se menciona estos establecimientos, nos dicen, claro, doctora, son establecimientos pequeños, pero también tenemos, por ejemplo, al Hospital Santa Rosa, que no tuvo prestaciones rechazadas en el cuarto trimestre del 2024. Quiere decir que sus 50 prestaciones fueron conformes durante la revisión del PCPP. Entonces, la pregunta es, ¿realmente se puede lograr
disminuir el rechazo de las prestaciones, se puede ir mejorando los procesos de registro de la historia clínica del FUA. Sí, es necesario realmente que todo el equipo de salud se haga responsable de la implementación de estas recomendaciones y que no sea exclusivo del personal de las oficinas de seguros. Aquí tenemos enero, febrero del 2025. Vemos establecimientos grandes nuevamente que persisten con el porcentaje de rechazos, ¿no? Tenemos otros establecimientos en amarillo, en naranja y establecimientos que están en verde. Entonces la pregunta es, ¿por qué motivo no disminuyen los rechazos de las prestaciones si es que ya nos están evaluando prestaciones correspondientes al semestre o en su defecto al semestre anterior? ¿Por qué motivo no disminuyen estos rechazos si ya se están implementando algunas medidas? ¿No? Están implementando ustedes, están enviando informes de implementación de recomendaciones. Entonces, lo que vemos es que algunos informes de implementación de recomendaciones, disculpen lo que voy a mencionar, pero es un saludo a la bandera, es cumplir con un documento, es enviar, cumplo porque si no me llaman la atención, pero cuando revisamos el informe de implementación, es un copy-pega del informe anterior, de la visita anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos establecimientos de salud no se baja el porcentaje de rechazos. Es necesario que tengamos en cuenta y veamos, evaluemos la sostenibilidad de las estrategias que se plantean a nivel de los establecimientos. Es necesario la participación de las jefaturas, es necesario la participación de los equipos de salud, porque un solo personal no va a ser no va a ser capaz de implementar todas las recomendaciones, ya que no dependen directamente de esta persona, ¿no? No hablamos de incapacidad, sino que no le corresponde la implementación de algunas observaciones, ¿no? Del levantamiento de las observaciones. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la evolución del porcentaje de rechazo de las prestaciones a nivel de los establecimientos I4 en 5 años, del año 2020 al año 2024. Somos lo hemos colocado a los 10 I4 de la unidad ejecutora. Si nosotros vemos en la línea punteada corresponde al promedio de rechazos de todos los establecimientos evaluados por la UDR Piura. Entonces, el promedio de rechazos en el 2020 fue del 41,89%, en el 2021 60,30%, 2022 66%, 2023 76%, 2024 50%, ¿no? Si lo vemos así a manera de promedios, podemos ver que sí ha habido una disminución, ¿no? Aquí en el año 2020, recuerden, no existen visitas de PCPP en el segundo y tercer trimestre, porque fue la época de la pandemia, ¿no? Entonces, solo hay visitas correspondientes al primero y tercer trimestre, por lo tanto, los establecimientos que fueron evaluados fueron en menor cantidad. Entonces podemos ver, de acuerdo al promedio de rechazos que tenemos dentro de la UDR Piura 1, por encima de este promedio se mantienen algunos establecimientos. Si nosotros observamos aquí, en un color celeste un poquito fuerte, se encuentra el establecimiento de salud de Catacaos, donde su porcentaje de rechazo, si bien es cierto, en algún momento se pegó al promedio, pero en la mayoría de casos se mantiene, o en todos los casos se mantiene por encima del promedio de rechazo, ¿no? Lo mismo ocurre, aquí tenemos con el establecimiento de salud de Castilla, ¿no? También se mantiene por encima de la línea de rechazo, del promedio.
aquí tenemos otro establecimiento, tenemos a Consuelo de Velasco, un establecimiento grande también, algún momento ha disminuido, pero nuevamente nos encontramos por encima del porcentaje de rechazos. Pero así como tenemos establecimientos que no están mejorando, no están implementando medidas o posiblemente están implementando algunas medidas para el levantamiento de estos rechazos, pero quizás les falta reevaluar estas medidas implementadas con la finalidad de que se implementen nuevas estrategias si es que las primeras no resultaron, ¿no? Entonces, por aquí veamos los de abajo, tenemos a Santa Julia, un establecimiento de salud y cuatro en el 2020 por encima del 60%, y si vemos por debajo de la línea de rechazos promedio se ha mantenido en estos últimos 4 años. Y también vale la pena mencionar al establecimiento de salud de Bernal, un I4, ¿no? Que en todo momento se ha mantenido por debajo de la línea de rechazos. 2020 Bernal no fue visitado como algunos establecimientos que fueron más lejanos por motivo de la pandemia, posiblemente, pero como vemos, este establecimiento se mantiene por debajo del 20% de sus últimas 3 visitas. ¿De quién depende eso? Pues del equipo de salud, del equipo del establecimiento de salud, depende de un excelente personal en la oficina de seguros, ¿no? Que está al tanto de la información, la actualización de las reglas de consistencia, validación que le permiten tener un porcentaje de rechazos realmente bastante bajo, inferior al 20%. Entonces, esa es la comparación solo de los establecimientos I4, pero nos corresponde realmente verificar qué tanto está surtiendo efecto la implementación de recomendaciones para que mi establecimiento no tenga tantas prestaciones rechazadas. Recuerden, prestaciones rechazadas van al ajuste negativo. Y siempre hemos tenido la idea de que el SIS no nos descuenta, pues esto no es cierto. El SIS sí realiza el ajuste negativo en las liquidaciones y todas esas prestaciones que les rechazan, pues lamentablemente son descontadas, ¿no? Entonces, sin embargo, como la transferencia llega como unidad ejecutora, muchas veces ustedes no perciben el descuento. Hemos tenido un I4 en enero, en el primer trimestre de este año, que de 70 prestaciones evaluadas, 69 fueron rechazadas. Entonces, la pregunta es, qué está pasando con el proceso de implementación de recomendaciones. ¿Realmente se está llevando a cabo un proceso de implementación? No estamos llevando a cabo el proceso y solo estamos cumpliendo con enviar un documento. Entonces, es preocupante la situación y nos preocupa por también la intervención en su momento de las oficinas de control, de implementación de medidas correctivas o Contraloría, que en cada año es un poquito más exigente y pide implementación de medidas correctivas para estos establecimientos que no disminuyen la cantidad de rechazos. Entonces, eso es importante irlo analizando y viendo realmente qué apliqué yo en mi visita anterior, qué apliqué en el año 2020, qué hice, qué surtió efecto aquí en el 2021, qué hice para que disminuyera el porcentaje de rechazos, qué estoy haciendo para que se mantenga por debajo, qué estoy haciendo, ¿no? Para que haya disminuido, ¿no? Si surte efecto, pues vamos por buen camino y si no, hay que ajustar y cambiar de estrategias porque no están causando efecto las que han implementado, ¿no? Entonces, esto nos permite ver los resultados.
En cuanto a las fases, veamos lo que corresponde al PCPP. Les dije, son dos fases. Evaluación de la conformidad del registro del FUA. La primera parte es FUA. Existen criterios para el registro del FUA. Solo recordarles que en el caso de ausencia del FUA, la prestación es rechazada y no pasa a la siguiente fase. Entonces, si mi establecimiento no tiene un buen archivo de fugas, entonces automáticamente ya perdí esa prestación. No se va a revisar la historia clínica. Por lo tanto, si yo tengo un gran porcentaje de rechazadas por fuga, no quiere decir, por ausencia de fuga, no quiere decir que mi historia clínica es perfecta, ¿no? No quiere decir eso, sino que quiere decir que no se revisó la historia clínica. ¿No? Basta la ausencia del FUA para rechazar la prestación en forma total. En la segunda fase, la evaluación de la conformidad de la prestación de salud, ¿qué nos van a revisar? Número uno, existencia física de la historia clínica. Al igual que la anterior, la ausencia de la historia clínica es considerada como rechazo de la prestación. Por lo tanto, si no está la historia, no va a continuar la evaluación. Aquí encontramos diferentes aspectos. Hemos visto establecimientos en donde hay un problema de desorganización a nivel del archivo de historias clínicas, ¿no? Historias clínicas duplicadas, la existencia de las hojitas provisionales. Entonces, ¿qué hacen? Que cuando uno busque la historia, muchas veces no sea la historia clínica completa y nos pueda generar esto, el rechazo de la prestación, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Sin embargo, hace poco visitamos un establecimiento y cuatro y nos dimos con la sorpresa de que no es el único caso de ausencia de historia. En este establecimiento nos decía el personal en reunión que el problema es porque algunos pacientes pasan directamente a algunos servicios, como por ejemplo al servicio de obstetricia, y al pasar directamente le brindan la prestación, pero no registran historia clínica. ¿No? Entonces se hace el FUA porque el servicio tiene FUAs o genera FUAs en el mismo servicio, pero no registran historia clínica. Y motivo de eso es que cuando llega el PCPP no se encuentra la historia clínica y esa es la causal del rechazo de la prestación. Entonces no podemos generalizar a nivel de todos los establecimientos. Va a depender de ustedes que identifiquen cuál es la causa de la ausencia de la historia, cuál es la causa de la ausencia del FUA, por qué no está, no archivo o capaz sí archivo los FUAs, pero no los archivo bien. En historia clínica les mencionaba, tengo desorganización de mi archivo de historias clínicas o la situación es otra como atenciones directas sin historia clínica, ¿no? Que no pasan por admisión, que no pasan por archivo. Entonces, estos aspectos hay que considerarlos y hay que analizar la realidad de cada establecimiento de salud. Dentro de la fase 2 del PCPP también tenemos otra parte, podríamos decir, que corresponde al registro y concordancia de las fuentes de verificación. Se registra la concordancia entre el FUE, historia clínica y el sistema informático, ¿no? Muchas veces que encontramos a nivel del sistema informático y del FUA está registrada una consejería, pero en la historia clínica no registra la consejería. O a nivel del FUA encontramos registrado determinada cantidad del medicamento, pero al momento de digitarlo, no digitaron bien. Estaba registrado tabletas y de repente en el sistema informático figuran 21 ampollas de ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? O figuran 20 frascos de amoxicilina. ¿No? Hemos encontrado prestaciones 20 frascos de amoxicilina cuando realmente fueron 20 tabletas. Entonces, hay que ver eso que a veces no hay concordancia entre las diferentes fuentes. Y por último, la evaluación de la
de la atención de salud, ¿no? Esto se basa en la existencia de protocolos y normas técnicas. En esta fase del PCPP se evalúa si se está cumpliendo con estos protocolos y normas técnicas, ¿no? Y en base a eso también el auditor puede observarles la prestación. Entonces, aquí están los criterios de evaluación de cada una de las fases. Tenemos aquí en el caso de la primera fase, ¿no? Ya hemos mencionado evaluación de la conformidad del registro del FUA. Primera fase es FUA. Esto nos corresponde al área de seguros. Pero les pregunto, ¿depende totalmente de seguros? No depende totalmente, quizás en una gran parte o en una proporción podríamos decir, porque somos a través de las oficinas de seguros se realizan las capacitaciones, ¿no? Y va a ser la oficina de seguros quien implementa en muchos casos el control de calidad. Va a ser la oficina de seguros quien tiene que retroalimentar, ¿no? Estoy ingresando una prestación y de repente no cumple alguna regla, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en algunos casos? Corrigen el FUA, corrigen, pero no es la solución porque el error va a persistir. Lo que tengo que hacer es retroalimentar y explicar, informar a mi jefatura, informar a los recursos que se está cometiendo los errores para que estos se corrijan y no sigan los rechazos. Entonces, en esta primera parte del FUA, la primera fase, nos evalúan si es que está físicamente el FUA. Ya hemos mencionado, si es que no está el FUA, se anula la prestación, prestación rechazada. En segundo lugar, si se cuenta con los datos necesarios para la evaluación. Si la persona tiene dos nombres, pues están escritos los dos nombres. Si el FUA es legible, sin enmendaduras ni borrones. Entonces, a veces encontramos uso de corrector, sobreescrituras, que también van a hacer que el FUA sea observado. Si cuenta con sello y firma del responsable de la atención, tanto en el anverso como en el reverso, incluyendo, no solo la firma, sino también el sello. Si cuenta con la firma o huella digital del asegurado o su apoderado, ¿no? En este caso, en el FUA ya el término ha cambiado, es el responsable del asegurado, ¿no? Entonces, en ambas caras. Entonces es necesario que se coloque la firma y la huella. Aquí tener en cuenta que la firma o en los dos casos, tanto del responsable como del asegurado, debe coincidir, ¿no? A veces en la historia clínica firma de una manera el responsable de la atención, mientras que en el FUA está firmado de otra manera. Entonces, esto puede hacer que se cuestione la legalidad. Lo mismo ocurre con la cara anterior y posterior del FUA, ¿no? Cuando firma el afiliado. Si cuenta con sello y firma del responsable de farmacia, ¿no? Entonces, aquí también es importante porque al firmar farmacia va a ser responsable de todos los medicamentos entregados. Al colocar yo mi firma y mi sello, me hago responsable de lo que allí se está entregando, ¿no? Entonces, tener en cuenta también esto. Cuenta con sello y firma del responsable del laboratorio o anatomía patológica y por último, en caso de que se haya realizado rayos o imágenes. Entonces, todos estos son los datos que se verifican en la primera fase, ¿no? Lo que se refiere a evaluar la conformidad del registro del formato único de atención. No les he colocado datos por fases, pero ya se ha disminuido el porcentaje de prestaciones rechazadas en primera fase y nosotros tenemos en relación a los años anteriores que la mayoría de prestaciones eran rechazadas en primera fase. Ahora hemos disminuido considerablemente de tal manera de que ya pasan esta primera fase y llegamos a la fase de evaluación de la conformidad de la prestación. Entonces, la segunda fase consta de tres apartados, podríamos decir. Primero, la auditabilidad de la prestación.
¿no? Estos son criterios para rechazo total también. Número uno, se dispone de la historia clínica. Si no tengo la historia clínica, pues ya les mencionamos, termina la revisión de esta prestación, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta. El segundo no se aplica para nuestro caso. En el segundo apartado de esta segunda fase tenemos registro y concordancia de las fuentes de verificación. Aquí lo que vamos a ver es concordancia entre la historia, el FUA y el CIASIS. También son causas de rechazo total. Entonces, en primer lugar, si está en la historia clínica el registro correcto de la prestación, ¿no? En muchos casos no encontramos el registro de la prestación o el SIS no encuentra el registro de la prestación, ¿no? Ni siquiera en forma incorrecta, ¿no? Entonces, la prestación no existe. Buscamos en la historia clínica, se busca y no existe la prestación. ¿Cuál es la causa de ello? Eso es una tarea de ustedes, identificar qué está pasando. Atienden directamente, generan hojas provisionales, quizás en campañas atendemos y ponemos las hojitas, como mencionaba un participante, en un archivador, pero al final no llegan a la historia clínica. Entonces, eso nos va a generar el rechazo por este criterio 2B1. El 2B2 no se aplica para nuestro caso, no tenemos el número de autorización, no aplica. El 2B3, concordancia entre los diagnósticos consignados en historia clínica, FUA y CIASIS. Entonces, aquí también a veces encontramos que en la historia clínica dice, por ejemplo, bronquitis, ¿no? Y en el FUA dice neumonía, ¿no? Entonces, sí preguntamos por qué motivo y en algunos casos nos han dicho no, le colocamos neumonía porque necesita más antibiótico. Entonces, no es la justificación, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que debe existir concordancia entre los diagnósticos. En relación a los diagnósticos, mencionarles lo siguiente. Estamos encontrando en FUAS a veces 5 o 6 diagnósticos, ¿no? De repente encontramos número uno, bronquitis aguda, número dos, gastritis, número tres, hipertensión, número cuatro, diabetes, número cinco, osteoartritis, pero solo le dan tratamiento para el número uno o solo para dos de ellos. Recuerden que, que el diagnóstico que deben consignar en la prestación se refiere al diagnóstico por el cual acude el paciente. Puede ser que el paciente tenga antecedentes de hipertensión, tenga antecedentes de diabetes, pero en ese momento no acude para ese tratamiento porque ya vino quizás previamente a recibir su antihipertensivo, su hipoglicemiante. Entonces, no es necesario colocar en los diagnósticos todos los antecedentes del paciente. Estos serán colocados, sí, en la historia clínica, en la parte de antecedentes, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ello porque estamos viendo que alguna de esas prestaciones en donde tienen algunos diagnósticos por los cuales no reciben tratamiento son observadas y que coloca el auditor que es observada por tratamiento incompleto, ¿no? Entonces le estamos dando pie al CIS para que nos observe prestaciones que realmente no deberían ser observadas. Nadie niega que el paciente sea diabético, hipertenso o tenga alguna enfermedad crónica, pero no, si no es el motivo de la consulta, no lo debemos colocar en ese momento en el FUA, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo claro. El criterio 2B4, concordancia de la identificación del responsable de la atención entre la historia clínica y el CIASIS, ¿no? Firma y sello. Igual con la historia clínica y el FUA. Eso ya ha disminuido bastante, pero años anteriores sí encontrábamos, por ejemplo, lo que yo he visto en las observaciones es cuando era atendido por un personal técnico, un niño en CRED, en un establecimiento pequeño, lo atendía el personal técnico y guardaban el FUA para que lo firme la enfermera al día siguiente. Entonces, en la historia figuraba la firma del técnico y en el FUA figuraba la firma de la enfermera.
entonces no había concordancia entre ambos, ¿no es cierto? Entonces eso debemos evitar. Quien brinda la prestación lo registra, pero hay que tener en cuenta que depende de la categoría del establecimiento, ¿no? Entonces, allí si es un establecimiento pequeño, un I1, puede ser brindado por un profesional, este, por el profesional que esté presente o inclusive un personal técnico de acuerdo al tipo de prestación. En el caso del criterio 2B5, concordancia de la presentación y cantidad prescrita de medicamentos o insumos. En este criterio no solo se verifica la concordancia, sino también incluye el registro de estos medicamentos, o sea, incluye la prescripción completa. Aquí debemos tener en cuenta que muchas veces se encuentra que registran en la historia clínica, por ejemplo, ciprofloxacino de 500 y nada más, pero el registro debe ser completo, debe incluir la presentación del medicamento, la cantidad prescrita y todos los datos que corresponden. Por ejemplo, ciprofloxacino de 500, 10 tabletas, una tableta vía oral cada de 12 horas por 5 días. Entonces, es la descripción completa, si no, su prestación va a ser observada por criterio 2B5. En el criterio 2B6, concordancia de los exámenes de apoyo al diagnóstico solicitados, ¿no? Entonces aquí yo tengo un FUA, de repente, donde señala una prestación 0,71, algunos exámenes de laboratorio, pero no están los exámenes archivados en la historia clínica, por lo tanto, no tiene sustento y esa prestación va a ser observada por el criterio 2B6. En el caso del criterio 2B7, al igual concordancia de procedimientos realizados, ¿no? Al igual que estén registrados en el FUA y que estén registrados en la historia clínica y en el sistema informático del SIS. Entonces, en esta segunda fase se verifica todo esto, ¿no? Y es necesario tener en cuenta. La segunda fase también tiene un tercer apartado que viene a ser evaluación de la atención de salud. Esta parte corresponde ya a las normas técnicas básicamente y quién debe brindar la prestación. Entonces, por ejemplo, ¿quién brinda la prestación? Un personal de salud según corresponda de acuerdo al tipo de prestación y la categoría de la IPRES. De repente yo tengo un establecimiento I4 donde encontramos muchas veces el registro, de repente se me ocurre una atención por parte de un profesional no médico quien prescribe algún medicamento. Entonces, quien debería brindar la prestación, por ejemplo, en una patología, les menciono, hemos encontrado a veces síndrome convulsivo, por ejemplo, ¿no? Y le indican el medicamento, ¿quién lo indica? Un personal, inclusive psicólogo, odontólogo, personal de enfermería, ¿no? En algunos casos, cuando se realiza la primera fase de la validación, sí vemos que es un error de digitación, pero recuerden, aquí ya no va a llegar el error de digitación, o sea, aquí ya están haciendo la verificación de la historia clínica, la verificación del sistema informático, lo que digitaron y también la verificación del FUA, ¿no? Entonces, si en el FUA vemos que lo ha brindado un profesional que no le corresponde de acuerdo a la categoría, pues la prestación va a ser rechazada. En relación al tratamiento indicado de acuerdo a las guías de práctica clínica también es necesario tener en cuenta, y si bien es cierto, no es muy estricta todavía la evaluación, la observación o el rechazo por este criterio, pero es necesario que los profesionales tengan en cuenta la existencia de guías de práctica clínica y el uso racional de los medicamentos de acuerdo a estas guías.
Exámenes de apoyo al diagnóstico solicitados de acuerdo a las normas técnicas o guías de práctica clínica. A veces se encuentra, por ejemplo, 10, 12 exámenes del laboratorio y cuando se ve el diagnóstico, tiene un diagnóstico de rinofaringitis aguda, bronquitis aguda, ¿no? Y piden perfil hepático, perfil lipídico, etcétera, etcétera. Nadie cuestiona el criterio médico. El problema es que el registro debe ser adecuado y debe sustentar lo que el profesional está pidiendo. Entonces, por lo tanto, si creo por conveniente solicitar algún examen, lo que tengo que hacer es registrar en forma adecuada, ¿no? Que esté el sustento. Y al igual que el anterior, procedimientos realizados preventivos, diagnósticos y terapéuticos de acuerdo a las normas técnicas. Eso también va a ser evaluado. Entonces, esas son las tres fases que tenemos en cuanto a las prestaciones o en cuanto a los criterios que evalúa el PCPP. Entonces, cuando yo reciba un informe de PCPP, entonces debo empezar a leer cada una de las observaciones que me realiza la UDR y de acuerdo a ello implementar las recomendaciones. En la mayoría de informes lo que encontramos es documento dirigido al servicio de medicina para que registre correctamente el FUA. Documento dirigido al servicio de obstetricia para que registre correctamente el FUA y al igual para los demás servicios, odontología, etcétera. Entonces, ese es el informe que remite. Eso no es realmente un informe de implementación de recomendaciones. Estoy tratando de, bueno, deshacerme del informe, cumplir, entre comillas, pero no me doy cuenta y no analizo que a lo largo de los años, por eso las prestaciones o los rechazos en mi establecimiento de salud no disminuyen. ¿No? Entonces, si yo no implemento, no puedo ver resultados. Evaluemos qué resultados tengo. Si tengo en un 99% de rechazo y mi evaluación anterior fue 98, la anterior 97, entonces realmente no estoy haciendo nada que esté contribuyendo a disminuir los rechazos. En cambio, si tengo en un año mi porcentaje de rechazos en el 80, el año siguiente vamos por el 70 y tantos, por ahí fluctúa y de repente ahora ya estoy en el 15%, pues realmente, o estoy, no hablemos en el 15, en el 40%, entonces ya estoy, las acciones que estoy realizando están contribuyendo a disminuir los rechazos. Entonces, uno de los objetivos de la reunión es que es necesario que se tome en cuenta y se tome en serio estos informes de implementación de recomendaciones, ¿no? Que muchas veces deberían llevar a ciertos procesos de mejora continua. Si es que yo identifico errores a nivel de repente de mi archivo o problemas a nivel de mi archivo de FUAS, estoy archivando mis FUAS de repente por servicios, estoy archivándolo por meses, ¿no? Cuando la sugerencia es que se archive por correlativo y cuando me vienen a buscar los FUAS o viene el PCPP no se encuentran. Pues reevalúo y digo, a ver, ¿me está resultando archivar por meses? No, porque igual no encuentro los FUAS. Pues lo que creí que era una solución de repente no es la solución y debo ajustar la medida con la finalidad de que esto no se repita. En cambio, si yo tengo, si continúo con lo mismo, entonces lo que voy a tener es que el porcentaje de rechazos nunca va a disminuir, ¿no? Entonces, es necesario que las jefaturas evalúen si las medidas que están tomando corresponden realmente con la observación que les ha dejado la UDR. Entonces, la sugerencia de la estructura básica del informe de implementación de recomendaciones es la siguiente.
Primero, antecedentes. ¿Qué voy a registrar en antecedentes? Una sola línea. Registrar el informe que da origen a la implementación. La UDR les envía, nosotros enviamos el informe, ¿no? Entonces, no voy a esperar hasta que me llegue mi informe o a la semana anterior al plazo, cuando la doctora Marita publica en el grupo y dice, vence el plazo tal día. Ya, ya, doctora, ahorita voy a hacer la implementación. Eso no resuelve el problema que tiene su establecimiento de salud, ¿no? Se supone que el día que llegó la visita de PCPP me observaron algunas cosas, algunos aspectos, entonces me dejaron la copia del acta y con esa copia ya puedo empezar a implementar. Cuando me llegue el informe después de un mes, entonces yo ya estoy avanzando con la implementación. Alguien me dijo hace poco, doctora, pero no me llega el informe, por eso no puedo implementar. Y eso no es del todo cierto. Se supone que ustedes se deben quedar con el acta de la visita. Una copia es para ustedes y una es del CIS, ¿no es cierto? Entonces le sacan una copia del acta que firman y van informando a su jefatura, socializando el acta, que es la primera medida del informe de implementación de recomendaciones. Mínimamente o como primer paso, socializo el acta con el personal del establecimiento de salud para que sepan por qué no rechazan las prestaciones. En segundo lugar, la base legal. En el primer punto, antes de pasar, por lo tanto, solo va a ir el número del informe. Informe número 008-2025 con todas las siglas de UDR, ¿no? Eso va a ir ahí, una línea. Segunda parte, la base legal. Pueden copiar esto. Es la base, la Ley General de Salud, la norma técnica, porque las implementaciones a nivel de historia clínica van a ser de acuerdo a la norma técnica vigente. Las implementaciones a nivel de FUA van a ser de acuerdo a la RJ vigente, ¿no? Lo del PCPP va a ser de acuerdo a la norma o la RJ vigente, que es la 006 del 2016, ¿no? En segundo lugar, el alcance. Hasta allí no me digan, doctora, es un informe largo, solo vamos 10 líneas. En segundo lugar, el alcance, ¿no? ¿Qué comprende? ¿Qué realizamos? ¿No? ¿Qué comprende mi informe? La revisión, el análisis, las estrategias implementadas en mi establecimiento de salud para el levantamiento de observaciones. Todo ello es el alcance. ¿En qué tiempo? Durante o a partir de tal fecha. Es lo que yo voy a implementar desde que me visitaron para este trimestre, a ver, para el primer trimestre 2025 voy a implementar. ¿Por qué? Porque en la siguiente visita yo ya voy a colocar, ¿no? Que si voy a continuar con las mismas recomendaciones o voy a implementar recomendaciones nuevas. Y en cuarto lugar, respecto a las recomendaciones, aquí sí tenemos que detallar una tabla con las acciones implementadas y que incluya evidencias correspondientes. Hemos recibido informes que constan de una hoja. Eso no es un informe, es un correlativo, un narrativo. Dice, uno, se socializó con el personal. Dos, se enviaron documentos al servicio de medicina, se envió documento al servicio de obstetricia, se envió no sé qué. Tres, se elaboró el plan de mejora del archivo de historias clínicas. Cuatro, y todo lo que ustedes quieran colocar, pero de repente el informe consta de esa sola hoja. Entonces no tiene ningún soporte, no tiene ningún sustento, ninguna evidencia de lo que están implementando y por lo tanto le vamos a devolver el informe, ¿no? La hoja, el documento, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta. Aquí es la misma estructura, solo para mencionarles en cuanto al cuarto punto. Respecto a las recomendaciones, entonces podemos hacer un cuadrito con la finalidad de que yo pueda colocar qué estoy implementando en relación a cada recomendación que nos han dejado, ¿no? Por ejemplo, si me dice difundir y retroalimentar los hallazgos con el personal involucrado de las prestaciones.
Entonces, ¿cuál es mi acción implementada? Por ejemplo, una reunión de socialización del acta de visita de control de prestaciones de salud. ¿Cuál es la evidencia? El acta de la reunión de fecha número tanto, firmada por todos los participantes. La copia de esa acta es la evidencia que ustedes van a adjuntar. ¿Cuál es el estado de la recomendación? Puede ser implementada, no implementada, en proceso. En este caso, como solo me dijo difundir y retroalimentar, yo ya les los reuní, hice mi acta, por lo tanto la recomendación ya está implementada. ¿Quién es responsable? Quizás el responsable de la oficina de seguros. Se hace cargo de eso. Aquí mencionar que el responsable de seguros no es responsable de todo el informe de implementación de recomendaciones, porque van a haber aspectos que dependen de admisión, hay aspectos que dependen del archivo de historia clínica, otros dependen del registro de los profesionales, del uso de guías de práctica clínica, como hemos visto. Por lo tanto, la persona responsable de seguros no es, a veces escucho a las jefaturas cuando las llamo y les digo, a ver, doctor, o licenciada, no me ha enviado el informe de implementación. Ay, ya no se preocupe, doctor, ahorita le aviso al de seguros para que lo haga. Ahorita mañana se lo enviamos. O sea, ni siquiera empezó, pero en un día ya implementó las recomendaciones. O a veces, ayer me decían, doctora, el problema es que recién me avisa. Entonces, esa jefatura no se enteró que la visita llegó hace 60 días y que tuvo un plazo de 2 meses para realizar su implementación, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Otro ejemplo, por ejemplo, les dicen cumplir con las normas del correcto llenado de historia clínica. ¿Cuál es su solución? Envían un documento y solicitan. Se solicita a seguros la capacitación en historia clínica. Se solicita a seguros, por ejemplo, si es de FUA, la capacitación en llenado de FUAs. Entonces yo les digo, realmente en cada establecimiento que visite la UDR, no es posible que el personal de acá de Direza vaya a visitar a cada uno de ustedes y hacer una capacitación única para el establecimiento A, una capacitación para el establecimiento B y C. Es imposible por la cantidad de personal que tenemos y realmente no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurren reuniones de capacitación, es necesario que el personal que venga socialice esas capacitaciones, socialice la presentación, la grabación, etcétera, porque eso también forma parte de tu implementación, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, nosotros hemos puesto como ejemplo de acciones socialización de la norma técnica 139. De repente les paso la norma técnica, hacemos un resumen. En algunos establecimientos hay auditores, pues le encargan al médico que realice la socialización de la norma. Entonces, ese es mi primera acción para implementar con el correcto llenado de historia clínica. Entonces, ¿cuál va a ser mi evidencia? El acta de socialización o la asistencia a la reunión. Por lo tanto, será implementado. Ya lo socialicé, esa acción está implementada. ¿Quién es responsable de historia clínica? El responsable de calidad de atención. La aplicación de instrumento de auditoría de consulta externa. Hay un instrumento de auditoría de consulta. Justo ya, bueno, estamos dialogando nuevamente con la unidad funcional de calidad para poder capacitar a recursos con la finalidad de aplicar estos instrumentos de auditoría a nivel de los establecimientos de salud, de tal manera que ustedes mismos pueden evaluar 10 historias clínicas mensuales. Nadie les pide, no, que se sienten a evaluar 100 historias, porque me van a decir, ¿sabe qué, doctora? Tengo que atender, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, pero si no estamos registrando correctamente, entonces la pregunta es, ¿estamos brindando una adecuada calidad de atención? Entonces queda en duda eso.
Entonces voy a aplicar mi instrumento de auditoría, por ejemplo, voy a ver si me han observado que la prescripción está incompleta, pues uno de los médicos se asignará para que revise prescripción, ¿no? Revisa 5 historias semanales al azar. Así lo hemos hecho al visitar los establecimientos y les demostramos, mira, tu prescripción sigue errónea. Nadie está revisando prescripción, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la evidencia? Los formatos aplicados o los resultados de la aplicación. Hago un acta pequeñita donde diga se revisaron 10 historias clínicas, de las cuales 5 que corresponden al médico tal, prescripción incompleta, 2 del obstetra tal, prescripción incompleta. 3, prescripción completa, excelente, ¿no? Entonces, eso hace que vea que yo estoy realizando la actividad. Entonces, ¿cuál será el estado de la implementación en proceso? Van a haber algunas que quizás no las he implementado todavía, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes analicen cada una de las observaciones. Como les mencionaba hace unos momentos, a veces el entre comillas, informe, porque nos mandan 3 documentos, un oficio donde dice, se envía la implementación de recomendaciones. Revisamos y son 3, 4 documentos dirigidos a cada servicio que se les insta a registrar bien. Entonces, eso no es un informe. Ni siquiera leyeron el acta de las observaciones que les dejó UDR, porque yo le decía al recurso y le explicaba, mira, si tú lees acá dice socializar el acta. ¿La socializaste? No, no está ni siquiera la socialización. Número 2 decía, no usa el formato de historia clínica de emergencia. Por ningún sitio figuraba que han implementado, han sacado copia, han solicitado, nada. No figuraba. Entonces, por lo tanto, esa sencilla observación que dice, no usa la historia clínica de emergencia, el formato de historia clínica no fue implementado. Entonces así revisamos lo que nos llega, entre comillas, informes y realmente no se, ni siquiera se lee cada una de de los aspectos observados. Entonces, a eso, o el objetivo de esta reunión es que ustedes tomen conciencia de la importancia de la implementación de recomendaciones. Va a disminuir sus prestaciones rechazadas, va a mejorar la calidad de atención que le estamos brindando. Porque si yo como profesional no registro que le di tratamiento de anemia, se me ocurre a un niño, el siguiente profesional cuando viene el niño no le da tratamiento. ¿Por qué? Porque ni figura el anterior. A veces la mamá, el familiar no da la explicación correcta y bueno, no saben ni por qué motivo. Vengo para que me continúe el tratamiento. Algunos sí dan explicación, pero si no sé cuántas, cuántos tratamientos ya le dieron anterior, previo, cuántos meses va de tratamiento, cómo estuvo la hemoglobina anterior, se está recuperando, no se está recuperando. Entonces, permítanme decirles que la calidad de registro va a influir mucho en la calidad de atención que ustedes le están brindando a los pacientes y en la continuidad de la atención. Por lo tanto, es necesario que analicen cada recomendación, qué acción voy a implementar, cuáles son las evidencias que estoy enviando, en qué estado está la recomendación y quién va a ser el responsable. Aquí, por favor, no queremos encontrar responsable, es el de seguros. Responsable de seguros, es responsable el de seguros de historia clínica, de que el archivo esté bien, de que el registro esté bien, de que la historia esté bien registrada. No es posible. No es una sola persona, es un equipo del establecimiento de salud, ¿no? Limitaciones van a existir muchas. Hay que colocar si existió alguna limitación de aquellas cosas que sean tangibles. No va a decir, no, no registro porque deberíamos tener historia clínica electrónica. Eso ocurre cuando vamos, doctora, pero tanto problema con el registro, eso se soluciona con historia electrónica. Eso es mentira, porque seguro si hubiera presupuesto para poner todos el parque informático para que se instale la historia clínica electrónica, estoy segura que algunos profesionales escriben lo mínimo
dos o tres palabras y eso no es suficiente para el sustento de la prestación. Entonces, debemos participar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? No puedo decir, ah, ya no puedo registrar bien la historia porque no tengo historia clínica electrónica. Me faltan 20 computadoras, entonces pongamos algo tangible, algo real, algo que podamos implementar, ¿no? Quisiéramos muchas cosas, pero sabemos que existen muchas limitaciones. Y por último, las conclusiones de su informe de implementación. Entonces, es necesario tener en cuenta de que estas observaciones pueden disminuir. Pueden disminuir, tenemos que mejorar con la finalidad de ver o que esto se evidencia a nivel de la calidad de atención en nuestro establecimiento de salud. No digamos que todos los establecimientos están pésimos, hay establecimientos que envían realmente informes, analizan su información. Sí, hacen reuniones, solicitan capacitación, socializan, etcétera, ¿no? Pero también tenemos otros establecimientos que lamentablemente no realizan las implementaciones y como consecuencia de ellos el porcentaje de prestaciones rechazadas se mantiene elevado. Solo para terminar, decirles, los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. No es responsable una sola persona, ¿no? Entonces, que armemos este rompecabezas, ¿no? Con una buena calidad de atención va a depender de la participación de todos nosotros, de todo el equipo, liderados por la jefatura de admisión, con una buena revisión, verifico si el paciente está afiliado, no llenamos fugas de repente sin verificar, porque si no esos fugas se pierden de la persona de archivo que saca la historia clínica, que no hace hojitas provisionales. ¿No? Del personal de salud que registra correctamente la historia, que devuelve la historia clínica en forma oportuna, que remite su fuga a tiempo al punto de seguros de la unidad funcional de calidad, o perdón, la oficina de calidad, el responsable de calidad en los establecimientos, que también participa en realizar sus, no sé, sus controles de historia clínica. Nadie les dice que se dediquen de lleno a la auditoría. No, voy a revisar 5 al mes. Con eso es suficiente y vamos mejorando los aspectos que tengan que mejorar. Y también del personal de seguros, ¿no? Con una correcta digitación, una retroalimentación oportuna. No es su función corregir o completar los FUAs, porque si yo completo voy a hacer que persista el error. No tengo que retroalimentar de tal manera que todos participemos y mejore la calidad de registro de este sustento de la prestación que es financiada por el SIS, ¿no? Entonces, es, creemos que con esto se cumple el objetivo. Les vamos a pasar esta presentación, pero necesitamos que ustedes implementen sus recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que se dejen PCPP y en cualquier visita que se realice al establecimiento de salud, ¿no? Entonces, cualquier visita que le dejen una recomendación tiene algún objetivo esa recomendación y el objetivo es la mejora, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, con esto estamos dando por finalizado, no sin antes preguntar si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Recuerden que el plazo para implementación de recomendaciones de PCPP es de 60 días a partir de la visita. No es 60 días a partir del momento en que me llega el informe. No, entonces el día que me visitaron me dejaron un acta y a partir de ese momento realizo la implementación. ¿No? Entonces se está elaborando em, una matriz de evaluación de los establecimientos de salud y uno de los deméritos son el porcentaje de observadas, tanto a nivel de reglas de validación, el porcentaje de observadas a nivel de PCPP, ¿no? Entonces, el objetivo es cada vez ir mejorando.
Entonces, no sé si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, si pueden escribirle en el chat, por favor. Si tienen alguna pregunta al respecto, entonces sí solicitamos que se socialice, que se difunda la ponencia para que se puedan implementar las recomendaciones, ¿no? En cualquier aspecto se haga un informe, ¿no? El informe no es necesario que sea muy extenso, ¿no? El informe puede ser breve, quizás 2 o 3 hojas y algunas evidencias de lo que están aplicando, pero es necesario que se incluyan también, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, no sé si se durmieron ustedes o los aburrí, no sé si entendieron, pero estamos cumpliendo con la reunión del día de hoy. Estamos viendo la posibilidad de poder invitar algunos ponentes para que puedan participar también de este espacio de Actualízate Seguros, ¿no? En donde tratamos de ver algunos temas que puedan ser útiles para el desarrollo de las actividades de la oficina de seguros, ¿no? A ver. Dice, se deben anexar las fotos de la socialización. Realmente, si ustedes quieren, pueden colocar alguna foto, pero en el caso de la socialización, un sustento es realmente la asistencia, ¿no? Si ustedes quieren colocar su asistencia y alguna fotito, no hay ningún problema, ¿no? Pero tengan en cuenta que a veces también, al contrario, gracias porque me ha hecho acordar de algo, este. A veces nos envían, remito el informe de implementación de recomendaciones y lo único que está escrito es el documento. Las restantes hojas, 6, 7, 8 hojas, son de puras fotos. Y peor aún, no tiene ni una letra. No sabemos qué ocurrió en esta foto, qué ocurrió en la otra. Ah, y también otra cosa, incluyen fotos en las cuales nosotros los hemos capacitado. No hay problema, pero que sean fotos del año. Yo he encontrado informes de implementación el año pasado donde han colocado fotos donde estoy yo explicando y esa capacitación fue de hace 2 años. Entonces, por favor, tienen que ser implementaciones actuales que se esté realizando. Recuerden que nosotros les pedimos su informe de implementación 5 días antes. ¿Para qué? Para nosotros complementar lo que nosotros hemos hecho. Entonces, nosotros también agregamos, se hizo la capacitación tal en el trimestre, se capacitó a los profesionales, se hizo el Zoom, se visitó al establecimiento de salud. Entonces, los establecimientos que están en PCPP, que por informar implementación generalmente los estamos visitando. Entonces, nosotros remitimos el acta de las visitas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, ¿pueden incluir fotos? Sí, pueden incluir fotos, pero lo importante es que esté el sustento de lo que ustedes están realizando. Si me colocan que han implementado un cuaderno para retorno de FUAS, ¿no? Con problemas de registro, pues envían una fotito o una copia de una hoja del cuaderno. A veces nos envían la foto de la pasta del cuaderno donde dice cuaderno de registro de implementación de recomendación o cuaderno de retroalimentación, perdón. Entonces, pero no me envían la foto de la hoja donde han retornado estas fugas. Entonces, tiene que ser coherente lo que ustedes registran en el documento, en el informe y y las evidencias que ustedes remiten. Ya, entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, esperemos que mejore la calidad de los informes, sobre todo que la implementación de las recomendaciones sea em, más efectiva, ¿no? Que reevalúen la implementación de sus recomendaciones si es que estas no están surtiendo efecto,
¿no? Quizás hay que ajustar, a veces pensamos en algo y de repente no funciona, pues tenemos que ajustar porque no está resolviendo el problema, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Listo, entonces, si no hay ninguna otra pregunta a través del chat. Les agradecemos su disponibilidad de tiempo y su presencia el día de hoy para esta tarde en Actualízate Seguros. Y sí esperamos a nivel del grupo, si tienen alguna sugerencia de algún tema que pudiera ser desarrollado. Tenemos pendiente lo que corresponde al registro de fugas para el adolescente que ya bueno, en parte hemos coordinado con la responsable de adolescente acá en Direza, entonces quizá uno de los temas sea el registro de estas prestaciones. Ya lo hemos hecho años anteriores, pero vamos a ver si hay algunas modificaciones para poderles transmitir. Tengan cuidado también con prestaciones de años anteriores, ¿no? Porque a veces hay cambios, ¿no? A veces encontramos y nos sacan una fotocopia de una ponencia de hace 2 años en donde los códigos ya han cambiado, se han actualizado. Entonces, bastante cuidado con eso también es una recomendación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Damos por finalizada la actividad del día de hoy. Muchas gracias.